Que el Señor te bendiga. Empezamos a estudiar entonces el tercer mandamiento de la ley de Dios, para lo cual vamos a prepararnos pidiéndole la ayuda a nuestro Señor para que disponga nuestro corazón en obediencia a lo que Él quiere de nosotros. Padre bueno, te damos muchas gracias, Señor, porque tú, a través de tu inspirada palabra, nos entregas el conocimiento de tu voluntad. No para que tengamos confianza en nuestra propia obediencia, sino que para descansemos en la obra consumada de Cristo y para que, iluminados por tu Espíritu Santo, podamos ser obedientes para una mayor santidad que te glorifique a ti y que sea para bendición para todos quienes nos rodean. Gracias, Padre. Bendito seas por siempre y eternamente. Amén. Bien, pues hoy día vamos a ver el tercer mandamiento. ¿Cuál es este tercer mandamiento? En Éxodo capítulo 20, versículo 7 está escrito de la siguiente manera. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Este mandamiento es explicado en el párrafo 112 del Catecismo Mayor de Westminster. ¿Qué requiere el tercer mandamiento? Dice que el tercer mandamiento requiere que el nombre de Dios, sus títulos, atributos, ordenanzas, la palabra, los sacramentos, la oración, juramentos, votos, suertes, sus obras y cualquier otra cosa por la cual Él se da a conocer, sea santa y reverentemente usadas en el pensamiento, meditación, en palabra y por escrito, por una profesión santa, un comportamiento intachable para la gloria de Dios y para el bien nuestro y de los otros. El nombre de Dios es santo, sagrado, y por lo tanto uno debe acercarse al nombre de Dios y a todas las cosas que tienen que ver con su naturaleza, con lo que Él ha revelado, o las cosas que se asocian a sus sacramentos de una manera completamente cuidadosa. Es interesante aquí mencionar la etimología de la palabra religión. Usualmente se dice que religión viene de religare, volver a unir. Pero hay otra etimología, al parecer mucho más precisa, que dice de que religión viene de poner atención con mucho detenimiento sobre una cosa. Vendría entonces no de religare, sino que de re, que implica énfasis, y legere. Legere es leer. Y cuando uno lee, lo que hace es pasar la vista en compromiso con el entendimiento sobre letras que forman sílabas, sílabas que forman palabras, palabras que forman frases, oraciones, párrafos, etc. Pero es un barrido cuidadoso. Entonces, la religión dice relación con esto, con un cuidadoso acercamiento a una realidad que se pone delante nuestro debido a la obra reveladora de Dios de sí mismo, la autorrevelación de Dios. Entonces, ¿cuál es la disposición del corazón frente a todo lo que dice en relación a nuestro Dios? Debe ser de profundo temor y reverencia. Y eso hoy día es complejo, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque vivimos en una época en donde da la impresión que ser iconoclasta, romper con las tradiciones o faltarle el respeto a cosas que en el pasado eran consideradas
en gran estima, viene a ser como un signo de choreza, de valor, de, de honestidad incluso. Eso es no solamente tonto, sino que implica una falta de respeto no solo con Dios, sino también con el correcto sentir de las personas que todavía tienen en su corazón el temor hacia las cosas santas. Si pasáramos revista a las distintas formas en que se pasa a llevar este mandamiento, eh, tendríamos que tomar mucho tiempo. Y tal vez yo te invitaría a que le dieras una mirada a los memes, a los programas de televisión, a la liviandad con que se tratan cuestiones santas. A mí me impresiona que incluso a partir de una curiosidad no sana se pase a llevar este principio. Basta que usted vea a tal o cual comentarista de asuntos religiosos o pseudo filosóficos a veces, para ver cómo se soslaya el respeto hacia lo que es sagrado. En ese sentido, hay un fruto del Espíritu Santo, un don maravilloso que hoy día está absolutamente eh, pasado de moda, el cual es el temor de Dios. De alguna forma se ha tratado de explicar de que nuestra relación con Dios no debe estar fundada en el temor, sino que es en una especie de amistad absolutamente intrascendente e irreverente. O sea, se nos dice, debes tener confianza ante Dios y tratarlo como un padre. Pero resulta que se le trata a Dios no como un padre respetuosamente, sino que como un amigote. ¿Te das cuenta? Entonces, este don del Espíritu Santo, que es acercarse hacia las cosas divinas con santo temor, es una cuestión que hoy día es totalmente contracultural. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, creo yo, es pedirle a Dios mismo que actúe en nuestro corazón para que, entendiendo la profunda dimensión de lo que Él es, o asomándonos a lo que Él es, su eternidad, sus atributos increíblemente más allá de nuestro entendimiento, caigamos de rodillas delante de su presencia y de su actuar. El temor de Dios no es otra cosa que una puerta para la verdadera y auténtica piedad. La adoración, ¿qué es? Sino caer de rodillas delante del Hacedor de todas las cosas, caer de rodillas ante aquel que nos habita, transformándonos, caer de rodillas delante de aquel que se ofreció por nosotros como precio por nuestro pecado, besar el suelo delante de él y quedarnos ahí en profunda adoración. La palabra griega que se traduce como adoración es justamente esa, caer con el rostro en tierra para besarlo, besar el piso, el suelo que está lleno de su presencia. Y Dios, por su omnipresencia, todo lugar es santo y por lo tanto todo espacio es propicio para nuestra adoración, es decir, volcar nuestro corazón humildemente delante de Él y reconociéndolo como el único merecedor de todo cuanto somos y tenemos. Tomar el nombre de Dios superficialmente es un pecado grave porque atenta en contra de su santidad.
y el universo entero existe para la gloria de Él. Entonces, fíjate qué insultante, qué pecado grave es que nosotros, siendo menos que nada, en un sentido comparativo con el orbe y los otros espacios de la creación, siendo mínimos en nuestra expresión de tiempo y en nuestra materialidad, tengamos la desfachatez de ser desprolijos a la hora de tratar las cuestiones relativas a Dios mismo y a lo que Él ha revelado de sí, y a los sacramentos que Él ha dejado, etc. Debiéramos volver a tener, mediante la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, una renovada actitud de reverencia, devoción piadoso y temeroso delante de Dios. Ahora, el párrafo 113 hace la siguiente pregunta: ¿cuáles son los pecados que prohíbe el tercer mandamiento? Y aquí va a ser más exhaustivo el Catecismo Mayor de Westminster, cuando dice: los pecados prohibidos en el tercer mandamiento son no usar el nombre de Dios de manera que es requerida, es decir, solamente los contextos dignos de su uso y para las razones que él mismo ha estipulado, y el abuso del mismo por una ignorante, vana, irreverente, profana, supersticiosa o malvada costumbre, mencionando o usando de cualquier otro de sus títulos, atributos, ordenanzas u obras por la blasfemia, el perjurio, toda maldición pecaminosa, así como los pecaminosos juramentos, votos y suertes. Ojo, hay veces en que el uso de Dios es ocupado para fines indignos de Él. Y obviamente aquí vamos a dar por evidente el uso vulgar en un chiste o en una expresión que vaya en contra de la dignidad de lo divino, sino que también atribuyéndole un uso supersticioso. Tengo el recuerdo, por ejemplo, de lo que eran las joyas gnósticas, en donde se grababan el nombre de Dios en la transliteración griega para fabricar un objeto que tuviese alguna supuesta eficacia sobre tal o cual poder del sino o de la naturaleza. El uso supersticioso del nombre de Dios es maldito por el Señor. Igualmente, y hay tal vez aquí una cosa muy práctica: cuando nosotros automatizamos el saludo, muy digno por cierto, y frecuente dentro del mundo evangélico, aquel Dios te bendiga. Cuando lo automatizamos, cuando no estamos viendo la profundidad del significado de lo que estamos diciendo, me pregunto, ¿estamos faltando a este mandamiento? Cuando lo coloquializamos, el nombre de Dios o de sus títulos, Señor, Dios Todopoderoso, etc. ¿Para qué hablar del nombre de Dios en cuanto tal? No digo Jehová, porque ustedes saben que el nombre, el así llamado nombre de Dios como Jehová, es una construcción posterior. Los lingüistas proponen que más bien sería Yahvé. Y algunas versiones de la Biblia ocupan este nombre. Entonces, con mayor razón, debiéramos tener un cuidado especial, un cuidado religioso, como decíamos delante. Pero debemos procurar también no hacer juramentos en el nombre de Dios, sobre todo para cuestiones que Dios no manda. Entonces, mi opinión personal es que en la esfera pública, en la esfera civil, creo yo, tal vez me puedo equivocar, no debiera ocuparse el argumento de abrir sesiones en el nombre de Dios,
¿Por qué? Porque no son esferas distintas. El poder civil, de las funciones diversas del Estado, con la cuestión estrictamente relacionada con Dios, con el espacio de lo divino. Tengo mis dudas al respecto. Creo yo de que hacer juramentos ilícitos, como también dirá la Confesión de Fe de Westminster, no se puede ocupar el nombre de Dios. Pero tampoco debiera ser ocupado el nombre de Dios para fines que son propios para alcanzar la propia satisfacción de la concupiscencia. Y aquí una cosa tremenda, y de hecho en la actualidad esto ha quedado muy en evidencia. Cuando uno se da cuenta de que el nombre de Dios o las cosas santas que provienen de Él, su revelación, la doctrina, el uso de la escritura, se ocupa para controlar la vida de las personas de manera que esas personas me provean a mí del dinero que ellas ofrendan. Y mientras más pueda estrujar y lograr tener una fortuna inmensa a partir de eso, yo soy más eficaz en mi ministerio. Y tristemente eso lo vemos a diario. Hay estas iglesias ochenteras, como le digo yo con mucho desprecio, que buscan manipular, que es un puro canto, salto y grito, que logran meterse literalmente al bolsillo de las personas. El uso que se hace del nombre de Dios, de los conocimientos santos de la Escritura, incluso de la predicación, aunque sea superficial, de su palabra, con ese fin, es total y absolutamente condenado por su palabra. Y yo dudo de que una asociación de personas que hagan ese uso del nombre de Dios con fines tan eh, pigmeos, tan miopes, sea una iglesia. Por eso tenga mucho cuidado con estos movimientos de mucho entusiasmo, de emoción, de que la gente llora, que la gente canta, 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 se predica un poco, lugares comunes. Dude de que eso sea una iglesia de Cristo. Dude, arranque mejor. ¿Por qué lo digo? Porque muy probablemente, incluso con la letra de sus canciones, o si no, peguen una revisada a las canciones de Hillsong o de Marcos Witt, y va a encontrar blasfemias. Los ministerios sostenidos por muchas de estas pseudo iglesias, que son empresas nomás, ¿qué hacen? Usan, abusan del nombre de Dios, pecando en consecuencia para sus propios fines, que son de poder o de dinero. Abuso en contra de personas. Usted no se imagina cuántas gentes llegan a las iglesias protestantes, iglesias confesionales, heridas de la faramaya fabricada por pseudo pastores que, usando y abusando del nombre de Dios, pecando en contra de su gloria, manipulan a las personas. Entonces, esto es un crimen en contra de la dignidad de Dios y en contra de personas que son manipuladas y violentadas en su conciencia a partir de este emocionalismo barato que produce expresiones momentáneas y superficiales de satisfacción. De hecho, basta ver las personas que adhieran a estos grupos evangelicales, ochenteros, van de un lado a otro, están temporadas y se van. ¿Por qué? Porque la satisfacción
Es una religiosidad de mercado. Es como un supermercado con muchos productos. Bueno, ahí tenemos muy claramente cómo se pasa a llevar el nombre de Dios, se usa el nombre de Dios en vano. Lo que pasa, lamentablemente, con algunos pastores que se han enriquecido obscenamente, no es legítimo, es obsceno de que pastores que sean millonarios. No es correcto que pastores sean millonarios. Es un pecado, porque esa riqueza se ha construido sobre la base de la credulidad de la humilde Dorca que da de su sueldo para satisfacer la vanidad de esta gente. Entonces, el nombre de Dios hoy día claramente es usado con fines no santos, es abusado pecaminosamente. Sigue diciendo la respuesta a esta pregunta del Catecismo Mayor de Westminster, que también es pecado ocuparlo en bromas profanas, preguntas curiosas e inútiles, cosa que ya habíamos dicho otras veces, charlas vanas o sostener falsas doctrinas, el abuso del nombre de Dios, de las criaturas o de alguna cosa contenida bajo el nombre de Dios para practicar encantamientos o prácticas y concupiscencias pecaminosas, difamación, desprecio, injuria, la oposición grave a la verdad, gracia y caminos de Dios, hacer profesión de religión con hipocresía. Cuando una persona se hace miembro de una iglesia, de la boca para afuera, con cero compromiso con sus hermanos, con el consistorio y con el pastor. Uno cuando se hace miembro de una iglesia no puede hacerlo con hipocresía, es decir, poniéndose una máscara. Lamentablemente, uno conoce gente que cuando uno le pregunta en la profesión de fe si cree tales o cuales cosas, dicen sí. Pasan algunos meses y dicen que ya no creen en esas cosas. ¿Qué significa eso? O son superficiales y huecos a la hora de comprometerse con algo, o dos, tenían puesto una máscara y estaban mintiendo. Eso es un insulto, no solamente ante Dios, sino que también ante las personas que conforman el cuerpo de Cristo. Y es un pecado gravísimo hacerle daño al cuerpo de Cristo. La iglesia no es un supermercado. La iglesia es un lugar en donde yo me congrego con otras personas con las cuales soy la iglesia para adorar a Dios, crecer en sus mandamientos, nutrirme de su palabra. No es un trampolín para el poder. La iglesia no es un trampolín para el poder, la influencia o la satisfacción de mis curiosidades, o lo que es peor, la búsqueda de una identidad que yo en mi flaqueza no tengo. O avergonzarse de ella, de la profesión de fe. Cuando una persona, lo que dice el Señor Jesucristo, de que hay personas que se avergonzarán de confesar su nombre delante de la gente. ¿Qué va a pasar con esas personas? Dios va a avergonzar de ellos. O ser una vergüenza para ellos, para la iglesia en donde yo hago profesión. Que tú, hace un tiempo atrás, hace 2 domingos atrás, predicamos acerca de la vida decente. Y decíamos de que la vida decente era mandada por Dios para los creyentes. Bueno, cuando una persona lleva una vida indecente, sirve de vergüenza y para que se tome mal el nombre de Dios. Porque cuando el creyente de la cuadra hace cosas escandalosas, que pueden ser muchas, desde el adulterio hasta el robo o la malversación
o muchos pecados públicos que se hacen evidentes. Cuando un creyente se comporta de forma indecente, va a ser razón para que los no creyentes que le circundan hablen mal de la iglesia y del evangelio. ¿Te das cuenta? Es el pecado de Israel, que al ser idólatra, al ser concupiscente con los ritos y rituales de los pueblos cananeos, que abundaban en alcohol, en uso de la sexualidad, etc., esos israelitas que hacían, ponían su vida como un escándalo para las personas que tomaban el nombre de Dios en vano, fruto de su comportamiento. O sea, el creyente que lleva una vida indecente blasfema en contra del nombre de Dios de forma indirecta, porque es la causa por la cual otros van a blasfemar de Dios o van a tomar el nombre de Dios en vano. Por comportamiento insumiso, sin sabiduría, infructuoso u ofensivo, o apartarse de ella. Cuando alguien que es sorprendido en un pecado y es llamado, por ejemplo, por el consistorio, y se le dice, y se le llama atención, y se le somete a disciplina, y esa persona decide irse de la iglesia, pues no reconoce la autoridad del consistorio, esa persona también está faltando a el mandamiento no tomar en vano el nombre de Dios, en cuanto rompe la dignidad del que debe reinar en la iglesia. ¿Te das cuenta? Tomar el nombre de Dios en vano es mucho más que contar un chiste con respecto a él. Tomar el nombre de Dios en vano es un signo de que nuestro corazón no ama a Dios verdaderamente. Y cuando eso se hace de manera constante, me atrevo a decir que es una evidencia de que esa persona no ha nacido de nuevo. O lo que es más terrible, no es un electo y está condenado al infierno. Te invito a que podamos volcar nuestro corazón delante de Dios con humildad, pidiéndole a Él, como fruto de la acción de su Espíritu Santo, el santo temor para ser reverentes, piadosos, con el nombre de Dios y todas las cosas por Él reveladas. Oremos a este Dios que es 3 veces santo. Padre, Señor Todopoderoso, nos inclinamos delante de ti, reconociendo, Señor, tu santidad y viendo, Señor, con vergüenza nuestra nada. Te suplicamos, Señor, de que tú nos humilles delante de ti, para que desde esa humildad podamos tener un temor reverente, santo y amoroso a ti. Separa de nuestros labios toda conversación vana, toda curiosidad que nos sirva para el bien de los otros y para la gloria tuya. Libéranos, Señor, de nuestro cinismo, para que de verdad, Señor, podamos acudir a ti y mostrarte a otros con profunda reverencia. Te suplicamos, Señor, bendice a nuestra iglesia y saca de ella
expulsa, destruye, quema, derrumba todo lo que no sea para la gloria de tu santo nombre. Bendito sea, Señor, por siempre. Y esto te lo decimos, no con nuestra bendición, sino que con la bendición de Jesucristo, con quien somos uno solo, en la comunión perfecta, obrada por su sacrificio. Estamos en Cristo para alabarte, Señor, y bendecirte. Amén. Que el Señor nos bendiga y ciertamente nos ayude a guardar reverentemente este mandamiento.